Buenas tardes, les comentamos desde el podcast Santa Rosa Vivo, les hablaremos sobre un poco de los temas de la cultura de la paz y enseguida les pasaré a mi amigo Ángel Abraham que les dará un poco de su experiencia sobre este tema. Mi experiencia en La Paz fue que es una capital llena de muchas culturas y tradiciones, ya que tienen diversas como ciudades, como por ejemplo una que es el Cristol. Es una de sus tradiciones y costumbres que más me fascinó en ese país. Mi conexión que tuve con la historia fue de que me sentí muy conectado, ya que la paz que se siente, que se remonta, es en la época colonial. La ciudad ha sido testigo de la lucha por la independencia en Bolivia y ha sido un importante centro comercial y cultural. Y tengo varias admiración por la cultura y la danza, ya que me apasiona la música. Y como la música y la danza son muy tradicionales, pues conectan mucho como La Paz, y es la ciudad, yo creo que es un hogar pues para vivir muy bien. Mi compañera Celeste les hablará sobre un poco de la crisis económica. Hola, buenas tardes. Yo soy la corredora de bolsa María Celeste Espinosa. Hoy les vengo a contar mi experiencia sobre la crisis del Clark del 29. Durante años la economía había crecido como nunca. Todos invertían en bolsas, empresarios, obreros, incluso mi vecino, un humilde zapatero. Yo mismo lo convencí a pedir préstamos. Era fácil. Perdías el préstamo hoy, lo usabas, ganabas ganancias y lo pagabas sin problemas. Todos me preguntaban qué podría salir mal. Una mañana, la sala de operaciones estaba diferente. Las órdenes de venta inundaron el mercado. Las cifras comenzaron a desplomarse. Algunas gritaban órdenes desesperados en pocas horas. La fortuna de miles de personas se evaporaron. El lunes negro y el martes negro fueron brutales. Hombres llorando, empresarios exitosos, de un momento a otro se convirtieron en mendigos. Yo también perdí todo, la casa, el coche. Ahora camino por las calles buscando cualquier oportunidad para sobrevivir. ¿Cómo nos convencimos de que la prosperidad era eterna? Solo fue una caída en la bolsa, fue el derrumbe de una ilusión. Ahora nuestra compañera Berenice nos hablará un poco sobre el capitalismo y la desigualdad. Como ya sabemos y como mi compañera Celeste dijo, lo que es la crisis económica se enlaza también a lo que es el capitalismo y la desigualdad, ya que es un periodo de fuerte caída en la producción y esto influye en lo que es el capitalismo. Gracias le doy a Esteban por darme voz y poder darle mi opinión sobre esto, ya que nunca tenemos opinión de hacerlo. Como lo vemos y muchos de nosotros tenemos un trabajo donde laboralmente nos explotan, no dan el sueldo, que se podría decir así, que merecemos. Apenas se alcanza para sobrevivir. Lo que ganas en un mes, el dueño de la fábrica lo gana en un solo día, y eso sin hacer nada, ya que tiene a nosotros que somos los afectados en hacerlo. Esto tiene que cambiar. Yo siento que el capitalismo puede ser más justo si los trabajadores recibieran una parte más grande de lo que el vendedor vende, ya que no es justo que mientras haga su producción los trabajadores, el vendedor gane más y no le dé ni el mínimo al trabajador. Ojalá, en mi opinión, yo creo que debe de haber una justicia más buena para todos los trabajadores, incluyéndome a mí, ya que es algo que se presenta en muchas fábricas, en diferentes trabajos, en áreas de oportunidad, que debe de haber un mejor sueldo, mejores beneficios para el trabajador. Es frustrante que alguien que invierte dinero quiera ganar más. Nosotros producimos para ellos, pero igual, así como producimos, el trabajo se debe de respetar y dar mejores ayudas a los trabajadores. Ahora yo, Esteban, les hablaré sobre el tema de Donald Trump y el imperialismo histórico. Estados Unidos se convirtió en la primer potencia mundial
y a causa de esto se relaciona con el imperialismo ya porque no se han dejado los mandatos desde hace tiempo a los de ahora, casi sigue siendo lo mismo. Donald Trump está haciendo esto porque es un país poderoso y tiene muchos aliados en favor a él. El mandato de Donald Trump se relaciona al que, ya porque tiene mucho poder, amenaza a los demás países que tienen menos recursos que él y son menos débiles, los amenaza con que subirles impuestos, aranceles, de igual forma haciéndoles algunos préstamos en base a la guerra, y si no le pagan, pues los amenaza con que no le pagan, tú nos tienes que dar un porcentaje de tus recursos naturales de tu país, y todo esto en base de amenazas, ya que es un país económicamente poderoso y casi no se ha cambiado las tradiciones que tenían antes con el imperialismo, casi siguen siendo las mismas, así que esto lleva a que no ha cambiado las formas de mandar, sino ha cambiado la forma en cómo son representadas y que su fuerza sigue siendo aún igual de poderosa que antes o aún mucho más poderosa como ya era. Ahora mi compañero Diego Fernando hablará un poco sobre la Primera Guerra Mundial. Yo soy Diego Fernando Sánchez Valderas y vengo a dar mi experiencia de lo que vi en la Primera Guerra Mundial. Fue una tormenta que se avecinaba, llena de rivalidades entre naciones. Al inicio había un orgullo por el país, las ganas de luchar, la idea era emocionante, pero pronto las emociones se desvanecían al enfrentarnos a la triste realidad. Una de las tristes realidades que sufrimos es como las trincheras. La vida era dura, vivir ahí con la constante amenaza del enemigo. Cada día era una lucha a la cual teníamos que sobrevivir. Recuerdo los momentos entre los soldados donde, a pesar del honor que rodeaba, compartíamos risas, sueños de regresar a casa, pero también vivía el dolor de perder a mis enemigos. Sentía mucha tristeza por si no volvía a regresar a mi casa, no volvía a ver a mis hijos, a mi familia, y pues teníamos que soportar eso y teníamos que luchar, teníamos que vivir con esa realidad, y cuando siempre teníamos una victoria yo sentía que iba a regresar a casa, pero cada victoria se sentía amarga, se iba desarrollando nuevas tecnologías de guerra, de sufrimiento. Me sentía destrozado al pensar lo que estaba viviendo, cómo se iba a sentir mi familia, pero no había de otra más que luchar y vivir el momento lleno de terror y tener en cuenta que mi país iba a estar orgulloso por mí, y aunque fueron muchas cosas las que se vivieron, estoy orgulloso de lo que hice por mi país. Ahora nuestra compañera Brigitte nos hablará un poco sobre el fascismo. Hola, mi nombre es Brigitte y les voy a hablar un poco sobre mi experiencia en el fascismo. Yo crecí en un país donde el orden y la disciplina eran más que valores. Desde que tengo memoria nos enseñaron que el líder era infalible. Nuestras clases estaban llenas de historias sobre la grandeza del pueblo y la traición de enemigos. Los desaparecidos comenzaban poco a poco y los primeros eran los que hablaban. Yo callaba, todos lo hacíamos ya que en todos lados nos vigilaban, ya no podíamos estar a gusto ni en nuestras casas, ni en las escuelas, ni en ningún lugar. Todos decían que todo estaba bien, pero pues la verdad en las noches los gritos me recordaban la verdad sobre lo que estábamos viviendo. Un día vi cómo arrestaban a un profesor que nos enseñaba a pensar por nosotros mismos. Fue difícil ya que comprendí que el miedo era el verdadero pilar del régimen. No era amor a la patria, sino el terror que sentíamos todos hacia lo que estábamos viviendo en ese momento. Y pues tuvimos que aguantar todo lo que pasamos en ese momento. Yo, Esteban, de nuevo les hablaré sobre el tema la lucha de clases y la Revolución Rusa. En este tema se relaciona lo que es el capitalismo, comunismo, riquezas y entre otros más. En este tema hubo demasiados conflictos en base a los trabajos mal pagados,
y la explotación de personas de bajos recursos y que su trabajo lo pagaban mal. De aquí surgió la desigualdad, ya que había gente de alta clase y gente de baja clase. Esto llevó a demasiados conflictos, desigualdades, peleas, incluso guerras. Aquí tiene que ver el comunismo. El comunismo se basaba en la lucha de clases. Por ejemplo, si uno era más rico, uno era más pobre. Esto se enlaza a que era entenderlo mejor como una busca, como poder tener una sociedad, se podría decir entre comillas, clases sociales y todo ese tipo. Todo esto daba a entenderse en que esto era un acontecimiento que iba a marcar la historia de la humanidad, pero acorde a esto hubo un tratado de acuerdos que hizo que todo esto se dejara por la paz y así no existiera tanta desigualdad como había en los tiempos de antes. Les agradecemos por su atención. Esto es todo lo que queremos hablar sobre estos temas y gracias por escucharnos. Adiós.